Yo no sé, Coqui, si es a favor o en contra, pero tenemos que hablar de economía, de lo que más nos duele. Y de lo que todos hablan, ¿no? De lo que pasa con los precios y de lo que se está especulando que baje, pero que todavía por lo menos no hay indicadores concretos de que esté sucediendo, ¿no? Mira, nuestro invitado tiene todos los números. La gracia va a ser entenderlo nosotros también. Está Jorge Moore, el director del IPEC. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno, mucho trabajo, me imagino, ¿no? Cuando hay estos procesos complicados de alta inflación, caída de actividad, errores de todo el mundo, incluyendo al Fondo Monetario, se hace todo muy difícil. Hay mucho que medir, no para nosotros, claro, no para mí en particular, como responsable de un área que tiene que hacer cálculos, sino para la gente. Claro. La inflación de abril todavía, bueno, no se conoce. ¿Hay estimaciones para cuándo? Sí, nosotros vamos a publicar dentro de una semana y pico más o menos, en un marco, sin hacer ningún tipo de predicción, en un marco complicado donde todavía no se puede analizar o no se puede visualizar la posibilidad de una reducción. Para que ustedes tengan una idea y para que en general la gente tenga una idea. Sí. Cómo los impactos y cómo los movimientos se van modificando permanentemente. Digamos el Fondo Monetario Internacional, que incurrió también en serios errores. Más allá de que la realidad incluso lo golpeó también al fondo. El fondo inicialmente propuso para este año, o pronosticó, o predijo, una tasa de inflación o de movimiento de precios del 20%. Eso fue el anteúltimo memorándum de... Bueno. En el último, en el de ahora de abril, el que apareció los últimos días, ya lo subió al 30.6%. La recolección que hace el Banco Central a través de consultoras, bancos, etcétera, ellos apuntaban para marzo el 36%. Ajá. Seguramente, y fíjate vos, cómo el gobierno inicialmente en el presupuesto planteaba una inflación del 23%, o sea, vos te das cuenta cómo los precios aparecen y a los pocos meses ya son golpeados duramente por la realidad. Sí, aparte digo, si se tiene en cuenta el primer trimestre, ahora vamos a tener el primer cuatrimestre cuando cierra abril, y hace una proyección, los números no dan, digamos, para que esté por debajo del 30, ni mucho menos. Es más, las consultoras están anticipando que va a estar en un 40, ¿no? Es muy difícil, igualmente, digo, hacer un pronóstico en este contexto, ¿no? Sí, nosotros en general, yo personalmente no hago pronóstico. Lo que sí puedo hacer es hacer algunas conjeturas en base a lo acumulado hasta ahora. En el trimestre nosotros tenemos el 11.50 en el año. Enero, febrero y marzo. La última medición que tenemos en Santa Fe es la de marzo, que sería el 3,9%, Jorge. 3,9%, febrero 3,9% y 2 puntos y algo en enero. Ahí nos está dando el acumulado del 11,6. El acumulado del trimestre da exactamente el 11,50, en el año da cerca del 55%. Y digamos, para que dé menos del 40% en el año, o sea, diciembre, el movimiento de precio no debiera superar el 2,1% como promedio de todos los meses hasta diciembre. O sea, de aquí a diciembre tendría que ser menos de 2%. Bueno, pero estamos bastante alejados de ese porcentaje. No, por eso te digo, porque aparte se esperan, Jorge no quería anticipar, porque aparte no lo puede hacer los números de abril, pero lo que están publicando algunas consultoras es que va a estar por arriba del 4% a nivel nacional, ¿no? Sí, te diría que el registro que hace el Banco Central, que lo publicó hace 2 días, ya anticipan un
creo que es un 39 punto y algo Claro. para el año. Cuando el mes anterior, como les comenté, decía el 36. Y en el mes anterior estábamos en el 32.6. O sea, todos los precios saltan a pedazos. El año pasado, ¿te acordás, María? Arrancamos con un 15, las paritarias eran un 15. Claro, a partir de ahí era el piso de negociación con los sindicatos. Hasta mediados de año se mantuvo ese 15. No, si uno hace un rastreo de la historia, se va a encontrar que todos, gobierno, Fondo Monetario, economistas, que nos tenemos que hacer la autocrítica severa porque le hemos equivocado siempre. Están los shows de los economistas ahora, ¿no, Jorge? En la televisión uno ve los shows de los economistas ahora, es el momento. Sí, son los consultores, más buscados. Sí, pero en todo caso, claro. Nos hemos equivocado, más allá de que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que son definiciones políticas las que están jugando muchas veces, pero muchas veces las definiciones técnicas están por detrás de algunas cuestiones políticas que son, hoy por ejemplo, digamos, hoy cualquier tipo de elucubración sobre actividad económica, sobre precios, sobre la coyuntura, está muy vinculada y asociada a decisiones políticas. Claro. Entonces es muy difícil hoy hablar libremente. Uno puede decir cualquier estupidez. Recién usted hizo referencia a la historia y vuelvo al 3,9 que tenemos en Santa Fe, la última medición. ¿Ha estado tan alta en otras oportunidades también? ¿Cuál? Que la medición que tenemos del 3,9%, haciendo referencia a la historia que recién usted nombraba, sí. ¿ha estado en otras oportunidades tan alta también como en este caso? ¿Ha tenido estos porcentajes? No. En los últimos, yo diría, a ver, no nos remontemos a periodos más dramáticos, digamos, hiperinflacionarios. Nosotros tenemos una historia de 70 años por lo menos, de donde los precios siempre han estado por arriba de lo que uno esperaba. Pero, digamos, en los últimos 4 años, los valores actuales son los mayores. Ajá. Y eso tiene que ver, la inflación está fundamentada en muchas razones, monetarias, fiscales, inerciales que vienen, expectativas, empresarios que también quieren asegurar una tasa de ganancia, en fin, hay un sinnúmero. Pero lo que uno puede apreciar es que cuando se modifica drásticamente, y por eso el gobierno está insistiendo tanto en tratar de tranquilizar al dólar, entonces cuando el dólar pega un repingo, salta. Eso lo vimos en el gobierno anterior. Enero, febrero del 2014, los precios saltaron porque hubo una fuerte devaluación. Esa devaluación después se produjo nuevamente en diciembre, enero, cuando asumió el gobierno de Macri. Luego se tranquilizó un poco, pero lo dramático en cuanto al dólar, por ejemplo, fue a partir de mayo del 2018, donde el dólar pegó un brinco y aumentó más del 100%, y los precios saltaron y acompañaron, pero igual quedaron rezagados. O sea, uno de los problemas hoy de los precios es cuánto de ese rezago que hay entre un dólar que aumentó el 100% y un índice de precio que aumentó el 55%, ¿cuánto de ese rezago se puede trasladar o no? Hay atraso, dicen, todavía no se ha terminado de trasladar todo lo que se debía. No se sabe eso. Eso es lo que dicen los empresarios, ¿no? Sí, porque en general los empresarios, muchas grandes empresas, ajustan todos sus precios, sus stocks, sus inventarios, sus balances, en términos de dólar, pues nosotros tenemos una economía bimonetaria, absolutamente todos, los grandes empresarios, los pequeños,
e inclusive los ahorristas. Claro, sí, sí. Volviendo a Santa Fe, ¿cuáles son los rubros que más han aumentado? Yo diría que el aumento ahora acumulado, y que significa un castigo muy duro para los consumidores de alimentos y bebidas. Claro. Después hubo aumentos también en algunos meses en concepto, por ejemplo, de algunos servicios, electricidad, agua, y este mes en abril vamos a tener gas. Aumenta lo básico, Y salud prácticamente. también, ¿no? Sí. Está al tope de los aumentos. Salud, que son las prepagas y que son los... Sí, pero todos en general han aumentado, pero digamos, en términos de incidencia yo diría que algunos servicios han aumentado más, pero en los últimos meses alimentos y bebidas. Aumenta lo básico, que es lo más indispensable, que en definitiva golpea inclusive a los que menos tienen. Es como que la inflación no castiga, no golpea a todos por igual. No, inclusive lo que vos decís es absolutamente cierto, en el sentido de que si uno mide la canasta de indigencia, Ajá. que mide justamente la canasta de consumos básicos, y la canasta, digamos, para salir de la pobreza, esos indicadores, el de la canasta básica, que son 16 productos, etcétera, Sí. etcétera, aumentaron más del 60%. Más del 60%. Y mediciones respecto de la situación social que se tienen desde el IPEC respecto de, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? El aumento de precios, la pérdida del poder adquisitivo, una situación social que empeora, ¿no? Bueno, eso obviamente se traslada en el aumento de la indigencia, en el aumento de la pobreza. Eso obviamente también tiene su contrapartida porque se ha aumentado fuertemente tipos de subsidio. Claro. Y eso digamos, sería la otra cara de esto, porque todo eso que tiene fuerte incidencia en el presupuesto, o sea, si uno analiza el presupuesto, ve que todo ese tipo de cosas que vos estás refiriéndote, tiene una incidencia de más del 50%. Entonces, eso quiere decir que en la medida en que la cosa empeore, también arrastra y empeora otros valores. Jorge. Como por ejemplo, Sí. El tipo de cambio hoy trata de estar contenido, pero a su vez el nivel de actividad ha caído violentamente. Y una de las cosas que uno analiza como un balance positivo, pseudo balance positivo, es por ejemplo que vamos a tener un diferencial entre exportaciones e importaciones. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener dólares genuinos, pero a su vez significa que vamos a tener menor nivel de actividad industrial. La industria es fuertemente dependiente de insumos, Claro. de bienes de capital, de partes y piezas. Bueno, o sea, se trata de arreglar algo y uno pisa una baldosa floja y se desarregla otra área de gobierno. El gobierno hoy está en una encrucijada, ha fallado prácticamente en todos los frentes. No solamente el gobierno, me estoy refiriendo a que también. Y las urgencias no son buenas señales para tranquilizar y producir un cambio en la economía. O sea, el gobierno, a medida que va siendo azotado por las cuestiones monetarias, fiscales, tipo de cambio, entonces ¿no? tiene que ir cambiando permanentemente. Lo vimos, por ejemplo, a ver si no soy muy confuso en la explicación. El gobierno venía con unas, digamos, consignas del Fondo Monetario en cuanto al tipo de cambio, a lo que llamamos la base monetaria, que es la cantidad de dinero que puede tener la gente en su bolsillo o en los bancos, y dónde podía intervenir. Bueno, eso se ha ido modificando permanentemente. La última modificación fue la de semana pasada. Claro. Yo quería preguntarle una cuestión que por ahí puede ser técnica, pero hablamos de la inflación, hablamos de lo que hace el IPEC y demás. ¿Cómo se mide la inflación? ¿Cómo se mide? En términos, digamos, concretos, digamos, el trabajo de campo. Trabajo de campo. Lo más importante es el trabajo de campo.
Porque yo puedo hacer cuestiones matemáticas, econométricas, todos los cálculos y funciones, etcétera, pero lo más importante es el trabajo que hacen los encuestadores en los negocios, en los supermercados, analizando los servicios, en las estaciones que venden combustible, en los institutos médicos, en las inmobiliarias que alquilan departamentos, en los negocios que venden indumentaria, en los negocios que venden artefactos para el hogar, en los negocios servicios que prestan, por ejemplo, en turismo, los precios del transporte urbano, del interurbano, de los precios de un avión de aquí a Córdoba, de aquí a Buenos Aires, un hospedaje, un hotel en Mar del Plata, en fin. Nosotros tomamos en la provincia de Santa Fe arriba de 26.000 precios. Lo tomamos acá, Santa Fe, Gran Santa Fe, y lo tomamos en Rosario. ¿Siempre Rosario. Los mismos artículos, siempre los mismos rubros? Sí, aparte hay muchísimas exigencias en gramaje, en calidad, en marca, o sea, todo eso está muy tipificado. Bien. Trabajito, ¿no? Sí. No, yo te diría, si no lo hace el sector público, como por ejemplo el INDEC, o como por ejemplo nosotros, es muy difícil que organizaciones privadas, digamos, ¿cuál es la diferencia? Las mediciones privadas, ¿cuál es la diferencia o cuál es el grado de acercamiento que pueden tener? No sé. Honestamente no conozco las metodologías. Pero no hacen ese relevamiento que hacen los organismos públicos, ¿no? Nadie publica las metodologías del sector privado, nadie. Claro. Absolutamente nadie. No sé si la toman en 600 comercios, en 20 comercios, en 50, salvo algunas grandes consultoras que tienen algunos clientes poderosos que seguramente deben tomar todos los recaudos, pero de lo contrario hay que tener una gran organización, hay que contar con muchísima gente especializada, especialmente en la parte de relevamiento de campo, en los controles, en los ingresos que se hacen de todas las planillas que se van tomando diariamente. Es un trabajo muy grande. El índice de precios es algo muy complejo, no solamente en la Argentina. En el caso nuestro, doblemente complejo porque hay una situación de virulencia y donde los precios saltan. Pero inclusive en países importante como Estados Unidos también hay discusiones porque algunas veces cuestionan si puede haber un sesgo para arriba o para abajo. Un poco para ir cerrando esta idea de precio. Para que ustedes tengan una idea, o para que la audiencia tenga una idea, en el último pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que es Perspectivas de la Economía Mundial, que se publica 2 veces al año, lo publicaron en abril, ahora, hace poco. Entonces ellos estiman cuál va a ser la inflación en los distintos países. Veamos cuáles son los países que van a tener mayor inflación que en la estimación de Argentina, que el fondo la estima, como dije, en el 30.6%. Sudán del Sur es el último país creado, después de la división Sudán del Sur, el 53%. Sudán, que es la otra parte de Sudán, el 35%. Después hay otro país, Irán, el 32.3%. Y en América, incluyendo América Central, el país que tiene más alta inflación estimada para este año es Haití, con el 13.8%. Nosotros estamos en el peor de los mundos. Ay, bueno.
Bueno, Con eso. qué forma de terminar la nota. Qué frase, qué frase. Jorge, sumamente interesante. La verdad, le agradecemos mucho que venga. Nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos hablar un rato largo más con usted. Ha sido muy gráfico, ¿eh? Sí, muy gráfico. Y nos quedamos a la espera de las mediciones del porcentaje de abril. Ok, muchas gracias. Sí, Gracias, muchas gracias Jorge. a usted por venir. No, por favor. Muy amable.